¿Ahí sí? Sí. Bien. Yo acá tengo algunos apuntes que teníamos en el trabajo práctico anterior y algunas cositas nuevas. Ustedes me van diciendo, ahora sí ya no, voy a pedir que sea solamente, o sea, activen el micrófono porque ahí ya cerré la parte de chat. No estoy viendo nada de lo que es el chat. Por las dudas, si están escribiendo alguna consulta, no la estoy viendo, háganla en forma oral. Me van avisando si tienen o no en el enunciado las filminas que voy viendo, las preguntas sobre todo. ¿Sí? Bueno. Trabajo práctico número 9. Comenzamos con lo que se llama esquema ahorro, inversión, financiamiento. ¿Qué parte? La de resultados presupuestarios. Bien. A esto también se lo conoce como un estado. Puntualmente de la cátedra hablamos de un esquema de ahorro, inversión, financiamiento. ¿Cómo está compuesto este esquema ahorro, inversión, financiamiento? Está compuesto por 3 partes que se agrupan en 2 miembros o en una suerte, ¿sí?, de igualdad, que no es una igualdad en sí, sino es una suerte de igualdad, no es una ecuación, a eso es lo que voy. Pero me sirve este esquema, primero porque me relaciona la cuenta de ahorro, la cuenta de inversión o capital y la cuenta del financiamiento, en donde tanto el ahorro como la inversión son la contrapartida de esta cuenta que es financiamiento. En cada una de las cuentas yo calculo resultados presupuestarios. ¿Se acuerdan que cuando vimos la última parte de la ejecución, yo les dije, los resultados presupuestarios hay de 2 tipos, los horizontales y los verticales? Los horizontales Y era lo luego. que saca... ¿Cómo? ¿Sí? ¿Hay alguna consulta? Bien. Los horizontales eran lo que ya habíamos calculado, que era la economía de inversión, residuos pasivos, la deuda de tesorería, que básicamente partían de la ejecución de gasto, ¿sí? Ahora, los resultados presupuestarios verticales son los que se calculan en el esquema ahorro, inversión y financiamiento. ¿Cuáles son esos? Vayan tomando nota. El resultado económico, que tiene su alternativa con el resultado económico primario, pero en realidad es resultado económico. El resultado financiero y el resultado de la cuenta de financiamiento. O sea, de cada uno de estas cuentas se calcula un resultado. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Otra cosa, el esquema ahorro, inversión, financiamiento se puede conformar, o sea, se puede armar, componer, utilizando cualquiera de los clasificadores. Es más, hasta a veces en forma combinada. Pero el que se expone es el esquema utilizando los clasificadores económico para gasto y para recursos. ¿Estamos? También puede ser antes, durante y al final, durante todo el proceso de ejecución. Bien. No sé si tienen la pregunta, ¿qué es el esquema de ahorro, inversión y financiamiento? ¿La tienen? Bueno. Sí, la tenemos. Bien. Es un estado financiero que reúne todos los flujos de ingreso y gasto del Estado, dice, en un periodo determinado, cuya estructura facilita el análisis del impacto económico de la gestión gubernamental. De esto hay un libro puntual, se llama De resultados en el Estado, que es del profesor José María Las Heras, pero ese a nivel ya un poco mucho más profundo. Pero sí, lo que se le pediría es que del libro Estado Eficiente lean la parte de esquema ahorro, inversión y financiamiento. Perdón, profesor, ¿podría repetir el nombre del libro que dijo primero? De resultados en el Estado. Es un libro cortito de Editorial Bullati, ¿sí? Pero yo les diría que vayan a ese después de haber leído de Estado Eficiente. A nivel de cátedra, a nivel de conocimiento básico, le pedimos 2 cosas. Primero, que esta información la saquen de lo que son el manual de clasificaciones presupuestarias,
que ahí también lo define, ¿sí? También está esto en el manual del sistema presupuestario, que está a nivel de MECOM, que es el Ministerio de Economía, y si quieren, y el capítulo, o los capítulos, creo que son dos, de Estado Eficiente, las EGAS. Si a todo eso ustedes quieren agregar un poco más de doctrina, o sea, consultar otro libro un poco más profundo del tema, tienen el libro, como les decía, se llama De Resultados en el Estado, también del autor José María Las Heras. Bien. Entonces, ¿cuál es el autor José María Las Heras? Acuérdense que es un autor que ve más el enfoque de gestión que tiene la contabilidad pública. Acuérdense que había siempre un enfoque un tanto más jurista, algunos autores que lo analizan desde lo jurídico, otros desde la gestión. De lo jurídico lo tienen el clásico Adolfo Chabayán. Y de la gestión está el profesor Las Heras. Y él desarrolla, sobre todo esta parte, donde lo toma al esquema ahorro, inversión y financiamiento hasta como un tablero de comando, un tablero de control, ¿sí? ¿Por qué? Porque él habla mucho de esto, de cómo esta herramienta facilita al gobierno, a la gestión gubernamental, el análisis del impacto económico, y yo diría hasta macroeconómico. Bien, ¿cómo se compone? Se compone de la cuenta corriente o la cuenta ahorro, de la cuenta capital o la cuenta de inversión y de la cuenta de financiamiento, que es la última parte. ¿Qué se agrupa en cada una de las cuentas? Los ingresos y gastos corrientes, los ingresos y gastos de capital y las fuentes y aplicaciones financieras. Esto, por ejemplo, ténganlo en cuenta. No sé si se los pide, pero está bueno tenerlo en cuenta. Yo sacaría una fotito porque esta es la estructura del Estado o del esquema ahorro, inversión, financiamiento. Que esta sigla también familiarícense, se llama EAI, esquema ahorro, inversión, financiamiento. ¿Sí? Y acá hay una cuenta. ¿Qué es lo que ocurre acá? Fíjense, dice, yo tengo los recursos corrientes, menos los gastos corrientes me da lo que se denomina resultado económico. El primer resultado presupuestario vertical. Después este tiene una variante, si consideramos acá dentro de los gastos corrientes a la renta de la propiedad, que serían los intereses de la deuda, o no. Si la consideramos, se llama resultado económico. Si no lo consideramos, o sea, si acá no tomamos dentro de los gastos corrientes la renta de propiedad, hay un resultado presupuestario que se llama resultado económico primario. Pero bueno, eso después ya lo vamos a ver en detalle. Ahora, este resultado económico puede dar dos resultados posibles, o tres. Que sea cero, que la mayoría de los veces no lo es, que sea positivo, que sea negativo. Si este resultado, o sea, que surge de esta resta, me da positivo, significa que tuve un ahorro. Si me da negativo, significa que tuve un desahorro. Pues ya vamos a ver que este es un resultado que también me determina mi gestión, me muestra mi gestión, tiene un significado particular. Ahora, el análisis de la cuenta de inversión. ¿Qué está en la cuenta de inversión? En la cuenta de inversión yo tengo los recursos de capital y los gastos de capital. Puntualmente, no se calcula un resultado, no se dice recurso de capital más gasto de capital. Directamente se calcula lo que se llama resultado financiero, que sería el segundo resultado presupuestario vertical que veríamos dentro del esquema ahorro, inversión, financiamiento. Pero a tener en cuenta esto, para el cálculo del resultado financiero se tienen en cuenta la totalidad de los ingresos y la totalidad de los gastos, prescindiendo de la fuente financiera y las aplicaciones financieras. ¿Qué quiere decir esto? Que yo tengo que sumar los recursos corrientes más los recursos de capital y ahí tengo los ingresos totales. Por eso le digo 1 más 3 no es igual a 5. O sea, ¿qué es el 5? Los ingresos totales. Y en los gastos totales sumo 2 más 4. Acá lo enumeramos como 6, que serían los gastos totales. Entonces,
Cuando yo sumo todos los ingresos corrientes y de capital, y le resto todos los gastos corrientes y de capital, obtengo lo que se llama el resultado financiero. Y en este resultado financiero también puede dar matemáticamente puede dar tres resultados. Que sea cero, que nunca lo es, que sea positivo, entonces hablamos de un superávit fiscal, que sea negativo, entonces hablamos de un déficit fiscal. ¿Por qué fiscal? Porque vienen estos datos ya sea del presupuesto o de la ejecución del presupuesto. ¿Sí? Bien. Y ahí anótense por algún lado. A este nivel de resultado financiero, en esta estructura, se imagina uno una línea. Entonces después vamos a ver que uno habla de efectos sobre la línea y bajo la línea. ¿Dónde está la línea? Es la pregunta del millón. Acá, al nivel del resultado financiero. No está ni acá ni está acá. Está a este nivel. ¿Sí? Es como una primera etapa. Por eso yo les decía, si bien está compuesto por estos tres, el ahorro, la inversión y el financiamiento, el ahorro y la inversión se ve cómo se da este comportamiento en contraposición al financiamiento. Es como que el ahorro y la inversión serían como un espejo del financiamiento. Que ya después hay una imagen de reflejo, que es lo que mostraría el esquema ahorro, inversión, financiamiento. Entonces imagínense que acá hay una línea. ¿A qué altura? A la altura del resultado financiero. Y por debajo de esa línea imaginaria, porque no es que se traza una línea, sino es una línea imaginaria, es un término que se utiliza para o sea, es a los fines didácticos, ¿sí? Tenemos la cuenta de financiamiento. O sea, sobre la línea tenemos la cuenta de ahorro y la cuenta de inversión. Y bajo la línea tenemos la cuenta de financiamiento. ¿Cómo está compuesta la cuenta de financiamiento? Por las fuentes financieras, que en este esquema la numeramos como 7, menos las aplicaciones financieras, que sería el 8. Ahora, de la fuente financiera menos la aplicación financiera sale el resultado de financiamiento. Que en realidad este resultado de financiamiento puede dar, si es positivo, un endeudamiento, ¿sí? Que va a ser equivalente al débito fiscal con signo opuesto. O sea, si esto es positivo, o sea, si el resultado de la cuenta de financiamiento o el resultado de financiamiento es positivo, necesariamente el resultado financiero es negativo. O sea, dicho de manera correcta, si el resultado financiero me arroja déficit, el resultado de financiamiento arrojará con un importe de un endeudamiento. Ahora, si el resultado es negativo, implica un desendeudamiento. ¿Qué quiere decir eso? Que yo voy a tener un resultado financiero superávit, positivo, en consecuencia voy a tener un resultado de financiamiento negativo que me implicará un desendeudamiento. Esto sí, yo sé que lo puede marear en un principio, pero después con los números van a terminar de entender. Lo importante es que a este nivel les quede claro la estructura. Hay tres análisis de cuentas claramente identificables que le dan nombre a este esquema. Cuenta de ahorro, cuenta de inversión, cuenta de financiamiento. A la altura, y se respeta este esquema, este orden, o sea, este no puede estar arriba, este no puede estar abajo, no, se respeta este orden. Ahora, a la altura del resultado financiero nos tenemos que imaginar una línea. Entonces, quedaría sobre la línea la cuenta de ahorro y la cuenta de inversión y bajo la línea la cuenta de financiamiento. Hasta acá, ¿alguna duda? Profe, ¿qué pasa si el resultado es cero? O sea, ¿qué resultado es cero? Cuando hablamos de si el resultado positivo y en este Por caso eso, por eso, ¿qué resultado es cero? ¿El de financiero o el de financiamiento? el cero, de inversión. O sea, no entiendo tu pregunta. Hay dos resultados que hay que ver, que tienen que
ser con el signo opuesto. Yo tengo el resultado financiero, que puede ser superávit si es positivo, negativo si es, o sea, déficit si es negativo, o cero. Y después a ese resultado lo tengo que comparar con el resultado del financiamiento. Que si este es positivo, este va a ser negativo. Si este es negativo, este va a ser positivo. Y si este es cero, este también va a ser cero. No sé si ahí quedó clara la consulta. Ah, sí, ¿Es eso? bien. Ya lo Sí. vamos a ver con los números y ahí le va a quedar un poco mejor, digamos, el ejemplo. Hasta acá lo que me interesa es que sepan que existen 3 cuentas, que esta es la estructura y que al nivel del resultado financiero nos tenemos que imaginar una línea. Esa línea, no se los dije, pero es una línea horizontal. ¿Sí? Bien. Operaciones sobre y bajo la línea, y ahí lo que se llama un efecto espejo. Esto sí, no sé si lo tienen como pregunta, pero yo esto lo doy porque esto ustedes ya lo vieron Sí, es la pregunta en 5, teoría. sí, del ¿Ya lo vieron ejercicio. en teoría? Creo que no todavía, porque hoy no hubo teoría Sí, y profe, ya lo vimos. Lo del Lo lunes ya vimos, habrán visto eso. no, lo vimos antes porque entró en uno de los controles de lectura. Entró en los controles de lectura. Antes de que entremos en el proceso. Ah, sí, sí me parecía. Bueno, entonces, acá empieza a tomar sentido esa línea imaginaria. ¿Por qué? Porque hay operaciones sobre esa línea y hay operaciones bajo esa línea. Pero que tanto las operaciones sobre la línea y bajo la línea tienen una particularidad. Cumplen con un efecto espejo. Espejo entre comillas, de una forma didáctica para que ustedes lo vean. ¿Qué tenemos acá? En las acciones sobre la línea son las conformadas por todas las transacciones, subrayen eso, que se realizaron por razones con objetivo de política y emanan del poder de imperio del Estado, es decir, surgieron de decisiones endógenas. Las decisiones endógenas son las decisiones cuyo poder de decisión, valga la redundancia, depende del Estado. En contraposición, las decisiones exógenas son aquellas decisiones que el Estado toma, pero que se ven influenciadas por lo que ocurre en un contexto. Entonces, las acciones sobre la línea son aquellas decisiones que digamos, se traducirán en transacciones económicas que se toman, esas decisiones, respondiendo a decisiones endógenas, o sea, reacciones de política. Las acciones bajo la línea, y acá lo citamos al autor Las Heras, las llama de negociación y son generadas por decisiones exógenas. La línea es una representación imaginaria que delimita las acciones endógenas de las acciones exógenas que realiza el Estado. Esta línea permite percibir el efecto espejo, o sea, por eso se marca la línea, los efectos didácticos, para que ustedes puedan ver ese efecto espejo. Perdón, profe, ¿Sí? tengo una consulta. ¿Sí? Usted cuando explica lo que son las acciones sobre la línea y después bajo la línea, cuando hace ¿Sí? referencia a bajo la línea, le llama exógenas al Estado porque el financiamiento que le van a dar al Estado no depende del Estado, sino de los otros entes. Claro, depende de una negociación. El Perfecto. Estado no puede fijar por sí solo, por ejemplo, la tasa de interés. No, ni tampoco saber si le van a autorizar ese crédito o no. Si le van a autorizar el monto, ¿no? Pero, por Perfecto. ejemplo, el Estado sí puede, o sea, el Estado, en sentido amplio, estoy hablando del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, Sí. puede, en ejercicio de su poder de imperio, determinar nuevos impuestos, por ejemplo. Entonces, Claro. cuando yo hablo de Estado, no me refiero al Poder Ejecutivo, me refiero al Estado en sentido amplio, ¿no? El Estado en Bien. sentido amplio puede fijar los impuestos a cobrar. Es una potestad que tiene. Y lo hace en forma unilateral. No interviene ningún agente del exterior en esa decisión. Por eso es endógena. Y por eso también eso sería sobre la línea, digamos. Por eso cuando es bajo la línea es donde Sobre ya la no línea. depende. Exactamente. Bien. Sobre la línea endógenas, bajo la línea exógenas. ¿Sí? Después otra cosa. Esta línea dice permite percibir el efecto espejo. Cuando ustedes se ven en un espejo,
no son iguales. Si uno, por ejemplo, tiene algo en la mano derecha, en el espejo, ¿dónde aparece? Del lado izquierdo. Si uno tiene algo en la mano izquierda, aparece del lado derecho. ¿Se entiende? Entonces, un espejo lo que me muestra es el opuesto de la misma imagen, no la misma imagen. ¿Se entiende eso? Por eso se habla de efecto espejo y no de igualdad. Cuando ustedes se ven en un espejo y agarran algo con la mano derecha, para el espejo, ¿qué lado es? El izquierdo. Y viceversa, si agarran algo del lado izquierdo, para el espejo el lado derecho. Porque un espejo muestra el reflejo, y el reflejo va a ser el opuesto de la imagen que se proyecta. Entonces acá también se da ese efecto expuesto. Si hay un resultado positivo sobre la línea, ¿qué signo va a tener el resultado bajo la línea? Negativo. Si hay un resultado negativo, negativo sobre la línea, bajo la línea va a haber un resultado positivo. ¿Sí? Eso se tiene que cumplir siempre. ¿Por qué? Fíjense, esta línea que dice que permite percibir el efecto espejo de las acciones endógenas del Estado, tiene su explicación. ¿En qué tienen su explicación? En las operaciones bajo la línea. ¿Por qué? Porque estas operaciones bajo la línea, las operaciones sobre la línea corresponden a razones con objetivos de política, pero bajo la línea son aquellas acciones que el Estado realiza o desarrolla para asegurar, y esto subrayen, la liquidez, o bueno, en realidad no puede asegurar la falta de ella, sino asegura la liquidez o analiza la falta de liquidez. ¿Sí? Y aquí es donde también el esquema ahorro, inversión, financiamiento, como bien lo dice el autor José María Lacera, empieza a cumplir algún rol como un tablero de comando, un tablero de control, porque me va a mostrar cuáles son las decisiones políticas que yo voy tomando en mi gestión gubernamental, y esas decisiones políticas qué repercusión o qué efecto financiero me va provocando. Porque la administración de la liquidez tiene que ver puntualmente con la administración de los recursos financieros. Y sobre la línea, bueno, yo tengo ingresos corrientes y gastos corrientes, tienen que ver con razones políticas, o sea, cómo voy ejecutando ese plan de gobierno que es el presupuesto y que yo ideé, planifiqué. ¿Sí? ¿Hasta acá alguna duda? Chicos, ¿alguna duda? No, profe, continúe, Bien. por favor. Bueno, esto es lo que les quería mostrar. No sé si lo tienen. No sé si esto lo tienen como parte del enunciado. ¿Lo tienen o no? Sí, Si está, bueno, al final no lo sacaron. Ahí es donde se ve, o sea, esta imagen busca ser ejemplificativa del sentido o cómo se puede apreciar mejor el efecto espejo. Acá el agua de este lago, supongamos, refleja la imagen que es esto, ¿sí? Y fíjense que si esto, por eso es el efecto opuesto, esto tiene su cúspide hacia el norte, en la imagen que se refleja va a tener la cúspide hacia el sur. Entonces, lo que quiere mostrar la imagen es que esto no es lo mismo que esto, sino que esto es el reflejo opuesto de esto. O mejor dicho, este es el reflejo opuesto de esto, ¿sí? Y esto llevado al esquema, acá lo tenemos. Acá está la línea, acá está mucho más simplificado lo que habíamos visto acá. Esto lo tenemos mucho más simplificado acá, que creo que lo tienen que completar, ¿no? Yo no tengo eso, profe, en el trabajo práctico. ¿No lo tienen? está Bueno, como sáquenle una pregunta 5, fotito, profe. sáquenle una fotito porque es interesante. Justamente bueno, se aprecia con la imagen esto.
Esta es, así como había una regla de oro en la ejecución presupuestaria de gasto, que decía que en la etapa en la que estoy, el importe no puede ser superior a la etapa anterior, acá también se da una regla de oro. El esquema ahorro, inversión, financiamiento, siempre al nivel de resultado final, y esto grábense a fuego, siempre a nivel de resultado final. ¿Y cómo se calcula el resultado final? Resultado financiero menos financiamiento neto o resultado del financiamiento, como también se llama. Acuérdense que se llamaba resultado de financiamiento. Yo prefiero que no digan endeudamiento porque no siempre es negativo, no siempre es positivo, ¿sí? Entonces es resultado de financiamiento o financiamiento neto en realidad. La resta de ambos resultados es el resultado final. Y ese siempre tiene que dar 0. ¿Está claro? Esta es la regla que se tiene que cumplir. ¿Estamos hasta ahí? Profe, yo tengo una duda. ¿Sí? Cuando nosotros hablamos de, como bien Está la decía, regla de oro. ¿Sí? en el esquema anterior, ingreso corriente menos gasto corriente, resultado económico, y a la transacción ingreso de capital menos gasto de capital, ¿esa No, transacción tiene un nombre en particular? no, Ah, bien. no. Por lo menos Profe, en nosotros ese no la caso no sería desarrollamos. como la cuenta de inversión, porque en la teoría la vimos así, y había inversión o Sí, o sea, desinversión. si uno, sí, podría ser, pero igual la estructura del esquema no tiene un cálculo especial. Si uno lo quiere analizar como la cuenta de inversión, sí, tomando ese pedacito nada más, ¿sí? Pero en la estructura del esquema no tiene. El resultado financiero, que es lo que le pedimos que ustedes calculen, se calcula sumando la totalidad de los ingresos y restando la totalidad de los gastos, ¿sí? Les digo por las dudas, o sea, la estructura de esto, no. Ahora, si ustedes quieren hacer un análisis particular de la cuenta de capital, o sea, la cuenta de inversión, sí, acá va a haber, si esto da positivo, quiere decir que hubo inversión o desinversión. ¿Qué quiere decir? A ver, lo analicemos. Desinversión. Interesante. Hay desinversión. ¿Por qué? Porque si me da positivo, quiere decir que yo vendí bienes de capital y no adquirí nuevos bienes de capital. O vendí más de lo que adquirí. Si me da negativo, hay inversión. Porque, ¿qué quiere decir eso? Que adquirí nuevos bienes de capital, no reemplacé, o sea, no vendí, no me descapitalicé. Bueno, eso ya lo vamos a ver con los números, por ahí termina de cerrar los conceptos. Ahora, si bien uno puede hacer ese análisis, en la estructura, que acá la tienen resumida, no se calcula acá un resultado. ¿Ven dónde se mueve el mouse? Sí, profe. ¿Sí? Sí, Bueno, profe. a esa altura no se calcula un resultado de inversión o de desinversión. No. Directamente se calcula el resultado económico y de ahí saltamos al resultado financiero. A eso me referí. ¿Quedó claro? Sí, profe. Bien. Sí, chicos, yo no los veo, entonces por ahí les voy a preguntar para poder avanzar. Como les decía, la regla de oro de la construcción del esquema de ahorro, inversión y financiamiento es esta. Si ustedes se fijan acá, o sea, esta es otra forma de ver esa regla de oro. Porque yo tengo los ingresos totales más la fuente financiera tienen que ser igual a los gastos totales más las aplicaciones financieras. Esa regla de oro, expresada en otros términos, es igual a esto. El resultado final siempre es 0, es decir, el resultado financiero menos el resultado de la cuenta de financiamiento o el financiamiento neto, tiene que dar ¿cuánto? 0. Pero, 0. 0. Bien. Bueno, acá ya empezamos al ejercicio. ¿Es así? Esto es lo que ustedes ya tienen. Sí, profe. Bueno, acá vamos a resolver algunas y vamos a ir pasando. Primero,
Veamos, la operación dice amortización de deuda a corto plazo. Entonces, está bien, tendría que haber sido sin mostrar la solución, pero a ver. La amortización de deuda. ¿Dónde está? Dentro de la clasificación económica. ¿Dónde está? Bajo la línea. Bajo la línea. ¿Por qué? Porque el préstamo que yo conseguí surgió de una negociación, o sea, es fruto de una decisión exógena. Si yo estoy haciendo una amortización de deuda, estoy pagando capital. ¿Sí? Estoy pagando el capital de esa deuda. Y eso, ¿dónde se registra? En las aplicaciones financieras, amortización de deuda y disminución de otros pasivos. Hago una pregunta. Ustedes que tienen a mano ahí el trabajo práctico. En el primer ejercicio, ¿me pueden leer el enunciado? A ver qué tipo de clasificador les pide. Alguien que me lea el enunciado para corroborar qué tipo de clasificador le están pidiendo. El enunciado de este ejercicio 2. Sí, sí, por favor. A continuación, se enuncian a nivel general una serie de operaciones realizadas por la Administración Central de un gobierno y se pide indique por cada operación si representa un movimiento arriba de la línea o debajo de la línea. ¿Nada más? Nada más. Bien. Cuando les diga de esa manera, ustedes siempre, ¿qué clasificador van a tener que utilizar? Porque acá tienen que clasificar las cuentas. ¿Estamos? Entonces, ¿qué clasificador tienen que utilizar? Económico. El económico, tanto para recursos como para gastos. ¿Estamos de acuerdo? Nadie me preguntó por qué voy a utilizar otro clasificador. Nadie me preguntó. Yo le dije que se puede hacer con otro clasificador. Fíjense, a ver. El económico es el que responde a la estructura del esquema ahorro, inversión, financiamiento. Si se ponen a pensar. Porque en el económico, ¿qué tenía? Vamos a ver los recursos. Por el clasificador económico tenemos los ingresos corrientes, los recursos de capital y la fuente financiera. O sea, tengo los tres conceptos. En el clasificador, por su carácter económico de los gastos, tengo los gastos corrientes, los gastos de capital y las aplicaciones financieras. Fíjense que hay una correlación entre la estructura del esquema de ahorro, inversión y financiamiento no sé, ¿qué hubo una consulta? Oh, profesor, Pues hay un silenciar, micrófono encendido, abierto. A ver, vamos, ahí está, ahí lo silencio. Bien, hay una correlación entre lo que es cómo está compuesto los clasificadores económicos, tanto recursos como gastos, con la estructura del esquema de ahorro, inversión y financiamiento. Sin embargo, yo les dije que este esquema también se puede, digamos, utilizar con los otros clasificadores. ¿Cuáles serían? El de rubro y por objeto. Ahora, díganme cuáles son más o menos las clasificaciones del clasificador por rubro para los recursos. Son, a ver, vamos por número. ¿Cuántas son en la gran estructura? Son como 8. Y los clasificadores por objeto del gasto son 9, mal no recuerdo. Los grandes títulos. Entonces, ¿cómo se agrupa eso? ¿Cómo armamos la cuenta de ahorro, la cuenta de inversión y la cuenta de financiamiento? Con el económico es como que ya la tenemos armada. Con los otros, ¿qué es lo que se debería hacer? Que también lo vimos. Yo le mostré utilizando el clasificador económico. ¿Qué hay entre el clasificador económico de recursos y el clasificador de rubro, por rubro de los recursos? ¿Qué hay? Un esquema de correspondencia. Entonces, ¿se acuerdan que la última parte del manual de clasificaciones presupuestarias me marcaba eso? ¿Se acuerdan o no, chicos?
Sí, profe, sí, sí. Sí, ¿Sí? profe. En donde, por ejemplo, me decía que dentro, por ejemplo, por código, me decía por código, nosotros teníamos de acá, por ejemplo, todos los códigos y los prefijos del clasificador de rubros para recursos. Y acá teníamos los prefijos del clasificador de recursos por su carácter económico. Entonces me decía ese cuadro o de equivalencia o correspondencia. Por ejemplo, el prefijo que implica los ingresos tributarios estaba dentro, contenido, ¿dentro de qué? ¿De los ingresos corrientes o de capital? Corriente. Corrientes. Y así cada uno de los rubros, ¿sí? De los recursos. Entonces, si a ustedes le dan una clasificación por rubro de los recursos o una clasificación por objeto del gasto, tranquilamente también pueden armar el esquema de ahorro, inversión, financiamiento aplicando esa correspondencia. Lo que tienen que hacer es aprenderse esa correspondencia, que a este nivel del cursado de la materia ya tendrían que manejar los 4 clasificadores de forma ya fluida. ¿Sí? ¿Se acuerdan que cuando vimos clasificadores yo les dije que esas 4 clasificaciones básicas nos van a acompañar durante el curso de toda la materia? Bueno, no les mentí. Estamos en el práctico 9, a pocos prácticos de terminar el curso de la materia y nos acompañan. ¿Lo ven? Es un tema fundamental, clasificadores presupuestarios en esta materia. ¿Lo ven ahora o no? ¿Me creen? Sí, profesor. Sí, profe. Bueno, ¿sí? Entonces no está de más siempre volver a repasar y reafianzar lo que vieron en clasificadores presupuestarios. Bien, entonces, cuando no les indica nada, utilizan la clasificación económica. Entonces tenemos la amortización de la deuda. ¿Dónde está la amortización de la deuda? En aplicaciones financieras. Si está en aplicaciones financieras, bajo la línea. Cobro por arrendamiento de tierras fiscales. ¿Qué es un cobro por arrendamiento de tierras fiscales? Va a ser una renta de la propiedad, porque es un alquiler que yo estoy cobrando, un arrendamiento, se dice, por esas tierras. Entonces, un ingreso corriente. Si ingreso corriente, sobre la línea. Donación en efectivo recibida para adquisición de un bien de uso. Así mira la solución. Yo tengo una donación en efectivo. Si me dona recibida, o sea, ingresó o salió, ingresó. ¿Y para qué me donaron ese efectivo? Tiene una asignación específica para la adquisición de un bien de uso. Entonces, esta donación es un recurso de capital, transferencia de capital, sobre la línea. Emisión y colocación de títulos públicos. Fíjense, ¿por qué esta operación es debajo de la línea? ¿Quién me lo puede explicar? Porque el Estado está emitiendo títulos para poder financiar el déficit que sufrió. Ajá. Y a ver, en términos más sencillos, ¿qué está haciendo el Estado? Se está endeudando. ¿Y por qué? Si está emitiendo títulos o no. ¿A quién le debe? A quienes adquieran esos títulos. Exactamente. ¿Cómo se llaman? El Las tercero. personas que adquieren. Prescriptores. No, no. ¿De dónde sacaron esa palabra? ¿Prescriptores? ¿Quién dijo eso? Es la primera vez que lo escucho. Por eso me interesa. No digo que esté bien o mal, puede ser que sea un nombre técnico, pero el Claro, nombre con el que lo prescripción de títulos conocemos se públicos, dice ¿no? Yo compro un título público, entonces me prescribo en un título. En realidad el término correcto es tenedor. Yo soy un tenedor de títulos públicos, porque tengo la tenencia del título público. ¿Está ¿Sí? bien? Sí. Tengan en cuenta que estos son, no son como las acciones de una empresa, porque de las empresas que nosotros conocemos, donde uno tiene la suscripción, ahí suscribe acciones, porque se compromete a un aporte de capital. Acá, en la emisión y la colocación de títulos públicos, se da por medio de la bolsa. Entonces, lo que se negocia es la tenencia, no la propiedad. El título público
es de propiedad del Estado que lo emite, porque es una deuda, ¿sí? Pero la tenencia es lo que se negocia y se cotiza en bolsa. Y la tenencia es lo que cambia de mano en mano. Cuando el precio de cotización sube, gana el tenedor del libro, del título. Y cuando el precio de cotización baja, o sea, pierde el tenedor del libro. Y fíjense que lo que está haciendo, ¿dónde se reconoce la deuda? Si yo emito títulos públicos, no hay endeudamiento. Pero como yo los coloqué, esta colocación habla de que ya tengo tenedores de esos títulos públicos. Entonces, al tener tenedores de esos títulos públicos, ya tengo efectivos deudores, le debo a esa gente. ¿Sí? Bien. Impuestos recaudados. Bueno, ese es fácil. Son ingresos tributarios. Los impuestos por regalías. ¿Qué son las regalías, chicos? Un ingreso no tributario. Es un ingreso no tributario. Después, fíjense esto, dice, en las operaciones del Estado cuyas resultantes, o sea, las transacciones que sufren de esas operaciones, parten de decisiones exógenas. O sea, acá pueden ser fuentes financieras o aplicaciones financieras, pero si es exógeno, sí o sí bajo la línea. Cuando se trata de Porque no operaciones depende resultantes, del Estado, digamos. no es que no depende, no depende en Pero forma no depende del exclusiva. 100% porque tiene que hacer una Exactamente. negociación, digamos, con un sujeto ajeno al Ahora, Estado. fíjense una cuestión, ¿no? La renta de la propiedad, que es un gasto corriente, ¿dónde va? ¿Arriba de la línea o bajo la línea? Arriba de la línea. Arriba. Pero la tasa que me fijó ese interés de la renta de la propiedad partió de una negociación. Sí. Les digo porque me hicieron esta consulta el año pasado y me llevó a pensar. Fíjense que al parecer se plantearía como una contrariedad o una ambigüedad. ¿Por qué? Porque cuando yo voy a negociar con el organismo multilateral de crédito, yo negocio el capital y la tasa que me va a cobrar. ¿Sí? La tasa forma parte de un gasto corriente. Entonces sería arriba de la línea. Y la amortización del capital, que sería o sea, cuando yo voy pagando la deuda, la parte capital, sería una aplicación financiera, entonces va bajo la línea. Entonces un alumno agarra y me dice, pero profesor, ¿usted no dijo que arriba de la línea van las decisiones políticas? Sí. Y bueno, entonces la renta de la propiedad no fue una decisión política, fue una decisión en conjunto. Pónganse a pensar, yo no pude como Estado fijar qué tasa me iban a cobrar. ¿Es así o no? ¿Me siguen el ejemplo? Sí. Bien, pero ¿por qué entonces se considera una decisión política la renta de la propiedad, o sea, dentro de los gastos corrientes? ¿Por qué? ¿Qué puede decidir el Estado en forma unilateral? Lo que va a recaudar. No, puntualmente en este tema, renta de la propiedad en gasto corriente. ¿Por qué es una decisión política renta de la propiedad gasto corriente? ¿Qué puede decidir el Estado en forma unilateral? ¿Se acceder o no al préstamo? No, ya accedió, por eso están cobrando los intereses. Chicos, en renta de la propiedad ya está el cobro. A ver, nosotros fuimos hagamos el ejemplo. Fuimos a el FMI, pedimos un préstamo, negociamos. ¿Qué negociamos? La tasa y el plazo. Bien, negociamos un 15%, ¿sí? Y un plazo de 10 años. Bien. Una vez que hacen eso, nos hacen los desembolsos y nos cobran los intereses. Entonces yo en el presupuesto tengo en renta de la propiedad, dentro del rubro gastos corrientes, renta de la propiedad, tengo un importe, el que sea, 5 pesos, 2 pesos, 500, 5 millones, lo que fuera. ¿Por qué? Y esta es la pregunta que les digo. Yo les dije, todo lo que está arriba de la línea corresponde a operaciones que son resultantes de decisiones de qué tipo, endógenas o exógenas. Endógenas.
Si son endógenas, son decisiones que el Estado tomó en forma unilateral. ¿Sí? Entonces, la pregunta es, ¿qué decisión puede tomar el Estado en forma unilateral con respecto a la renta de la propiedad? Si aceptar o no lo que le propongan de financiamiento, el tercero. No, si ya lo aceptó. Y la Si paga, ya ¿no? tiene importe en renta de la propiedad, no está presupuesto, ya lo tiene, ya hizo el acuerdo. Chicos, ¿qué hacen los estados? Y más el argentino, cada 2 por 3. ¿Entramos en Pagar o qué? no pagar. ¿Cómo? En Hacen default. no, En Mire, default. cuando va a O sea, tomar no la paga. decisión política de no pagar, que es entrar en default, Intervienen ¿ustedes en la creen que decisión le política. consulta al Refinancia la FMI? deuda. No, no, no. A ver, para refinanciar necesitamos el acuerdo de la otra parte que nos acepte la propuesta de refinanciamiento. Entonces, es exógena esa decisión, porque necesito el acuerdo de la otra parte. Lo que yo puedo hacer en forma unilateral, y después, obviamente, atenerme a las consecuencias, es pagar o no pagar. Obviamente, una decisión u otra tiene consecuencias y tiene sanciones. Eso es lógico. Pero la decisión de pagar o no pagar es una decisión política. Y ahí está por qué está sobre la línea. Porque es una decisión endógena. El Estado decide entrar en default. No le consulta al FMI, mira, ¿te parece que puedo entrar en default? ¿Vos qué opinás? No. En forma política decide no pagar. Porque prioriza otras cosas, porque va a ir a un fallo judicial, lo que fuere. ¿Sí? Pero es una decisión política pagar los intereses de la deuda o no pagarlo. No es una decisión endógena. Por eso, renta la propiedad dentro de los gastos corrientes es una operación sobre la línea. ¿Se entendió el ejemplo? Sí, profe. Bien. Bueno, acá tienen, váyanle sacando captura de pantalla si quieren, para ir viendo cada una de las operaciones. Y quiero ir al ejercicio numérico, que creo que es el 3, puede ser, o el 3 de resolución domiciliaria. De desarrollo áulico, profe. Bien, entonces ese quiero avanzar. ¿Ya puedo cambiar? Sí, profe. Bien. ¿Quién me lee el 3? A ver. En base a los siguientes registros presupuestarios del sector público provincial se pide: A. Elaborar el estado de ahorro, inversión, financiamiento. B. Efectuar la consolidación pertinente. C. Determinar para la administración central, para el organismo descentralizado y a nivel de consolidado, los siguientes resultados: resultado económico, resultado financiero, resultado del financiamiento, resultado del ejercicio. Bien. Resultado del ejercicio, resultado final es lo mismo. ¿Sí? Todo lo que les pide se resume a esta tabla. Que acá tenemos. Esta es la primera parte, perdón, este es el encabezado de la primera parte, porque llegamos hasta el resultado económico. Después tenemos gasto de capital. Hasta acá tenemos el resultado financiero. Hasta acá es la línea. El número 8 romano sería nuestra línea. ¿Sí? Y después tenemos bajo la línea esta parte, que sería el financiamiento. Bien. Comencemos. 1. ¿Qué dice? ¿Quién lee, por favor? Ingresos tributarios recaudados. Gracias. Sí. Administración central, 150. Bien. Y organismos descentralizados, nada. Bien. Entonces voy trasladando esos saldos. Esta columna sería la operación. Acá estaría la cuenta. ¿Sí? Acá estarían cuentas corrientes. Acá, perdón. Sí, esta es la cuenta. Ahí tienen el código del prefijo.
por rubro. Esta es la clasificación por rubro y acá tendrían la clasificación económica. Perdón, estoy hablando mal. No, sí, esta es la clasificación económica. ¿Es así o no? Sí, profe. Exactamente. Consolidado, cuando el enunciado le pide consolidado es porque tenemos la administración central, un organismo descentralizado que consolida el presupuesto con la administración central y el total. Cuando ustedes totalizan, están consolidando. Entonces la operación 1 iría acá. 150 de administración central, organismo descentralizado, nada. Sigamos. La operación 2, ¿qué dice? Pago de remuneraciones al personal. Bien, entonces completan gasto de consumo, remuneraciones, pago al personal temporario. ¿Cuánto les dice que se paga? 135 de administración central y 120 de organismo descentralizado. Perfecto. Colocan esos dos, totalizan. Vamos más rápido para... Fíjense que solamente lo que se hace acá es, de las operaciones se trasladan, se va agrupando las partidas en cada uno de la estructura del esquema ahorro, inversión, financiamiento, y de esa manera se va conformando el esquema ahorro, inversión, financiamiento. Vamos un poquito más rápido para llegar al análisis, porque esto, acuérdense que tenía una regla de oro, que era el resultado financiero menos el resultado de la cuenta de financiamiento tenía que dar 0. Entonces, eso ahí quiero llegar, ¿sí? A ver, ¿qué dice el tercero? Teco. Percibido por coparticipación federal de impuestos, administración central 105, organismos descentralizados nada. A ver, espérenme un segundito. No. ¿Ahí me escuchan ustedes? Sí, Aguárdenme un segundito. Hola, hola. ¿Ahí está? Sí. Bien, perfecto. ¿Cómo decía, disculpen? El 2, el 3. Percibido por coparticipación federal de impuestos, 105 solo en administración central. Bien, ahí está coparticipación, ingresos tributarios, dentro de ingresos corrientes, 105, administración central, organismo descentralizado, nada. El 4, ¿qué dice? Gastos incurridos en bienes y servicios, 15 administración central, 54 organismos descentralizados. Gasto de consumo dentro de gastos corrientes, gastos, bienes y servicios, en la cuenta, en la partida, mejor dicho. Acá estaría como la descripción, 15 y 54. Totalizan o consolidan 69. El 5, Pago de servicio de la deuda externa, capital, 30 pesos solo 30 solo en administración central. bien, ese le vamos a poner, pónganle ustedes si lo tienen impreso, bajo la línea, ¿sí? Te vamos a analizar primero todas las operaciones sobre la línea y después bajo la línea. Bien. ¿Cuál seguía? El 6. Venta de activos, maquinarias. ¿Venta de qué? De activos, maquinarias. Bien. Si estoy vendiendo, ¿es un ingreso o es un gasto? O sea, ¿es un recurso o es un gasto? Es un recurso. Recurso. Es un recurso. Y estoy vendiendo maquinaria. O sea, ¿qué tipo de recurso es? De capital. De El capital. capital. Entonces acá, va a estar acá. El 6, venta de activos maquinaria dentro de recursos propios de capital. ¿Quién vendía? La administración central. No, No, organismo descentralizado. el organismo descentralizado. Ah, ¿sí? sí, el organismo descentralizado.
Vayan, ¿ustedes tienen la planilla para completar, chicos? Sí, Porque profe. sí, la tenían. Bueno, entonces vamos transcribiendo ahí. ¿Y tienen este formato, el que yo les estoy mostrando en la Sí, filmina? profe, sí. Ah, bueno. Justamente esta parte es para que se vaya agilizando. El verdadero análisis del esquema de ahorro, inversión y financiamiento está en el cálculo de los recursos presupuestarios. Pero para eso tenemos que completar con todas las operaciones. Bien, la 7. ¿Qué decía la 7? Tributo de origen nacional para los organismos descentralizados, 15 pesos para el organismo descentralizado. Bien, entonces un ingreso tributario dentro de ingreso corriente, 15 pesos. Y vayan totalizando, porque les pide que consoliden, ¿no? La 8, ¿qué dice la 8? Transferencias recibidas de Nación para solventar gastos corrientes. Transferencias recibidas de Nación para solventar gastos corrientes. Transferencias corrientes, ¿sí? ¿Y cuánto recibían? 15 en administración central Administración. y 15 en organismos descentralizados. Perfecto. Colocan en las columnas y consolidan 30. Bien, ¿qué más? Vamos un poquito más rápido. ¿Qué más? La 9. Pago de deuda, capital, organismo descentralizado, 90. Bien. Pago de deuda, ¿qué va a hacer? ¿Qué tipo de operaciones? O ¿Bajo la línea? Bajo la línea. bajo el ¿por qué? ¿A qué corresponde? Pago. Pago de la deuda, Una aplicación financiera. aplicaciones financieras. Muy bien. Vayan poniendo en el enunciado, ya es bajo la línea aplicación financiera. ¿Qué más? Ese era el 9, ¿no? El 10. Subsidio a instituciones educativas privadas para el pago de sueldos. Bien. Subsidios. ¿Qué quiere decir? ¿Que recibe o que entrega plata? Entrega plata. Entrega plata. Entonces van a ser Un gasto transferencias corriente, una corrientes. transferencia corriente. Para Gasto gastos corriente, corrientes. transferencias corrientes. ¿Quién subsidia? La administración central por 6 pesos. 6 pesos. ¿Sí? Totalizan, quedan 6 pesos. La 11, ¿qué dice? Contribuciones a los organismos descentralizados para gastos corrientes. Eso sería O sea, figurativo. contribuciones, se refiere a contribuciones de qué tipo. Si tengo una administración central y un organismo descentralizado que Figurativas. consolidan presupuestos. ¿Ah? Figurativas. Figurativas. Exactamente, eso estaba en esta parte. O sea, tengo la totalidad de los recursos, los gastos, y a este nivel tengo un resultado financiero previo, le sumo las contribuciones figurativas, le resto los gastos figurativos, y me queda el resultado financiero ya limpito, ¿sí? Entonces, las contribuciones figurativas, ¿quién es el que recibía la contribución? Perdón, El ¿cómo dice la organismo operación? descentralizado. Pero la Recibe. operación 11, ¿cómo dice? Contribuciones a organismos descentralizados para gastos corrientes. Bien, entonces, ¿quién emite la contribución? La administración central. La administración central, por eso, Es un fíjense gasto que le estamos dando para el ellos. dato de los gastos figurativos, y ustedes, por el efecto neutro, que ya saben, que tienen las contribuciones figurativas, ¿qué tienen que hacer? Si es un gasto figurativo para la administración central, ¿qué es para Una contribución. una contribución? Y acá está lo neutro, ¿sí? Bien, esa era la 11. La 12, Endeudamiento público, emisión de títulos públicos. bien, bueno, ahí si quieren agreguen emisión y Bajo colocación. la línea. Bajo la línea, ¿y qué tipo de operación es? O sea, bajo la línea, ¿y a qué pertenece? Sí, endeudamiento de fuente financiera. Fuente financiera. Muy bien. ¿Esa era la 12 o 13? 12. Bien. Vamos a la 13. Venta de acciones de una sociedad anónima adquiridas por decisiones políticas. Bien, esa es bastante interesante. Acuérdense que en inversiones financieras, cuando estábamos viendo formulación también, habíamos visto este tema.
Las inversiones financieras, yo puedo adquirir inversiones financieras, ¿sí? O sea, un gasto, por dos tipos de razones. Primero, por decisiones políticas o por decisiones de liquidez. Si son por decisiones políticas, se transformaba en ¿qué? En un gasto de ¿qué? De capital. De capital. Y si eran por decisiones de liquidez, constituían Una aplicación financiera. exactamente. Entonces, en este caso, a ver, volvamos a leer. ¿Qué dice el enunciado? Venta de acciones de una sociedad anónima adquiridas por decisiones políticas. Bien, si yo estoy vendiendo acciones que adquirí de manera, o sea, por razones políticas, ¿qué podría hacer? Y bueno, tengo las acciones de Aerolínea Argentina. Soy el Estado Nacional y tengo las acciones de Aerolínea Argentina. ¿Por qué? Porque me interesa tener una aerolínea de bandera, ¿sí? Entonces, cuando yo tengo, o sea, cuando yo compré esas acciones, las hice con fines políticos. Entonces sería un incremento de la inversión financiera y estaría en gasto de capital. Como en este caso estoy vendiendo, ¿sí? Es una disminución de la inversión financiera. Y como el origen de la compra fue político, el recurso también va a ser de capital. O sea, como el gasto fue de capital, cuando las Ingreso de capital. adquirí, el recurso ahora también es de capital. ¿Se entiende? Sí. Bien. ¿Qué valores eran? 120 para administración central. Bien. Colocan el 120 y totalizan. Vamos al 14. Pago de deuda a proveedores. Ah, está interesante. Pago de deuda a proveedores. A proveedores. Ajá. ¿Y qué sería eso? Eso sería sobre la línea prefer. A ver, ¿por qué sobre la línea? Porque sería un gasto corriente para mí. ¿Sí? ¿Y en qué y dónde encuadraría? A ver, cuéntenme. ¿Podría ser un gasto corriente por la compra de bienes y servicios? A ver, cuando yo compré los bienes y servicios, ¿sí? Y hay una partida, por ejemplo, lo Si llevé en yo un compré bienes ejemplo y servicios, sería gasto de consumo, bienes y servicios. exactamente, esa parte. Pero Sí, acá es el pago. es el pago al proveedor. Hay Le una pongamos un ejemplo deuda. práctico. ¿Cómo? Estoy amortizando deuda. Exactamente. Ustedes tienen asociado que la amortización de deuda es siempre la deuda externa. Cuando le pagamos al FMI, no. Es Bien. amortización de deuda y disminución de otros pasivos. Fíjense, un caso sencillo. El Estado provincial compra resma de papel a librería XX. Bien, cuando recibe la resma de papel, imputa en la partida presupuestaria bienes y servicios, artículo de librería. ¿Sí? Y la deuda con el proveedor, ¿dónde la imputa? La deuda del proveedor va a quedar como una deuda o sea, va a quedar como un pasivo. Y ese pasivo va a estar, cuando se abone esa factura, ¿sí? Que se debe, va a impactar en la partida aplicaciones, amortización de la deuda y disminución de otros pasivos. Ese ejemplo está para que ustedes no relacionen siempre a la amortización de la deuda con el pago de la deuda externa. Todo pago a un proveedor o toda disminución de un pasivo va ahí. ¿Estamos? Entonces, si es amortización de la deuda, es aplicación financiera. Eso anótenlo porque después lo vamos a analizar. Ay, perdón. Ese era el 14. 15. Transferencias a ONG para gastos en infraestructura. Bien. Los gastos en infraestructura, ¿qué tipo de gastos son? De capital. De capital. Entonces tenemos transferencia de capital dentro de los gastos de capital. ¿Quién transfiere?
El organismo descentralizado. Perfecto. ¿Sí? Y como transfiere a las ONG, las ONG son sector privado, ¿sí? En realidad, en la economía es el tercer sector, pero conformarían el sector privado. Bien. 15, 16. Son un montón. Transferencias a empresas públicas para adquisición de equipos. ¿Qué son los equipos? Eso también serían bienes de gasto de capital, transferencias. O sea, los equipos son bienes de capital. Por lo tanto, la transferencia es para la adquisición de bienes de capital. Claro, No pero son sería una transferencias de transferencia al capital. sector privado. ¿A qué sector? ¿A qué sector si son empresas públicas? ONG. No, las ONG es sector privado. Y en el caso de las transferencias a empresas públicas, la 16. La 16. Transferencia al sector público. Al sector público. Sí. Acuérdense que las empresas públicas, por el artículo 8. Estaba leyéndole arriba, perdón. Está bien, está bien. Bien. 17. Inversión en equipos de seguridad. Inversión en equipo de seguridad. Perfecto. ¿Qué son los equipos de seguridad? Bienes de capital. Un bien de capital. uso. Bueno, sí, son bienes de uso. ¿Y dónde entran los bienes de uso dentro de la clasificación económica del gasto? Un gasto de capital. ¿En dónde? Gasto de capital. Gasto de capital. ¿Y cuál es la subpartida? Inversión real directa. Inversión real directa. Muy bien. 18. Transferencia recibida del sector privado para adquisición de equipamiento informático. Bien. ¿Sale plata del Estado o el Estado recibe plata? Recibe. Recibe. Bien, entonces es un recurso. ¿Qué asignación específica tiene ese recurso que va a recibir? Adquirir equipo informático. ¿Qué son los equipos informáticos? Sería como Bienes de capital. Bienes de capital. Por lo tanto, ¿sí? Es un recurso de capital. Transferencia de capital. ¿Quién va a recibir la transferencia? El organismo El descentralizado. organismo descentralizado. Por eso pone 10 y consolidan 10. En la inversión real directa, el caso anterior, el 17, era solamente 90 en la administración central. Bien. 19. Transferencias recibidas del exterior para financiar compras de bienes de capital. Bien. Sería un Entonces, ingreso también, pero... Sí. A ver. ¿Cuál es el análisis? Es ingreso. ¿Qué tipo de ingreso es? Es un ingreso de capital. Es un ingreso de capital. ¿Sí? ¿Por qué? A ver, ¿cómo es el enunciado? Transferencias recibidas del exterior para financiar la compra de bienes de capital. Bien. Acá sí, se pone transferencia para financiar inversiones, ahí agreguen, si quieren, en bienes de capital, porque si no quedaría medio ambiguo. Inversiones financieras también se puede entender, y eso ya no sería una transferencia de capital, ¿sí? Inversiones en bienes de capital agreguen acá. ¿Ven dónde se está moviendo el mouse? Sí. Ahí agreguen la palabra en bienes de capital. Bien. ¿Quién va a recibir ese dinero? La administración central. 60, consolida 60. Bien. El 20. Percepción de ingresos no tributarios, tasas. De un ingreso Bien. corriente, ingreso no tributario. Ingresos Corriente no tributario. no tributario, exactamente. ¿Sí? ¿Quién cobraba las tasas? 30 a la administración central y 180 al organismo descentralizado. Perfecto. Bien. 21. Pago de intereses al Banco Macro por préstamos a corto plazo. Bien. ¿Qué tipo de partida presupuestaria son los intereses? Renta a la propiedad. Renta de la propiedad. ¿Qué tipo de gasto es renta de la propiedad? Un gasto corriente. Bien. ¿Sí? ¿Quién está pagando los intereses?
El organismo descentralizado. Organismo descentralizado, consolida presupuesto. ¿Sí? Consolidado es 45. 22. Adquisición de libros. Bien, ¿qué son los libros? Bienes de uso. Bienes de uso. Bienes profe. de uso, ¿sí? En la clasificación económica, ¿qué van a ser los libros? Inversión real directa. Inversión real directa, ¿sí? ¿Quién adquiere los libros? Los organismos descentralizados. Bien, entonces colocan la columna de organismo descentralizado, 21, consolidan, le da 21. Da 23, Entrega de fondos para pagar sueldos en una empresa pública. bien, entrega de fondos. ¿Recibimos o enviamos dinero? Es una transferencia corriente para financiar gastos corrientes. A ver, muy bien, ¿sí? Un subsidio a las empresas Claro. públicas. Gasto Es verdad. corriente, gasto corriente. ¿Quién envía dinero? La administración central. Bien, entonces ponen 9 y consolidan con el organismo descentralizado, que sería 0, le quedaría consolidado 9. 23. 24. Otorgamiento de préstamos a corto plazo a productores agropecuarios. Bien, ese está interesantísimo. ¿Qué es eso? A ver, en términos sencillos. Primero ¿Sería analicemos la bajo la operación. línea, profe? A ver, por eso, en términos sencillos. Primero, analicemos la operación. ¿Qué está haciendo el Estado? Dando un Está préstamo. otorgando préstamos ¿A quién? a productores agropecuarios. Bien. ¿Y con qué objetivo ustedes piensan que el Estado da préstamo a productores agropecuarios? ¿Qué objetivo puede perseguir el Estado al dar préstamo a los productores agropecuarios? Fomentar ¿Cómo? la producción. Fomentar la producción, exactamente. ¿Y ese objetivo es un objetivo político o es un objetivo que tiene que ver con decisiones financieras? Político. Político, me parece. Político, ¿sí? Uno me podría decir, bueno, profe, pero le van a cobrar un interés mínimo, sí, pero fíjense que está segmentado el otorgamiento de préstamos, está segmentado a los productores agropecuarios, porque lo que al Estado le interesa es fomentar la producción agropecuaria, o subsidiarla, o mejorarla, o lo que fuera. Es una decisión política, ¿se entiende? Si el enunciado hubiese dicho otorgamiento de préstamos, el objetivo no es político, porque el Estado no le importa a quién prestarle, le importa ganar un interés. ¿Se entiende? Como está segmentado, a ustedes lo induce a pensar de que el Estado quiere, por medio de políticas públicas, fomentar esa actividad puntual. Y una de las políticas públicas para desarrollar esa actividad puntual puede ser el otorgamiento de préstamos. Entonces, una vez que definieron que o sea, de que se trata de una decisión política, ya saben que estar sobre la línea, ¿sí? Bien, ¿qué tipo de gasto es? ¿Qué tipo de gasto es? Un gasto de capital. Exactamente, porque es un incremento de la inversión financiera. Acuérdense que los incrementos de la inversión financiera era cuando uno adquiría, o sea, realizaba gasto en inversión financiera, ¿sí? Con finalidad política. Inversión financiera, la 24, otorgamiento de crédito a corto plazo. Son productores. ¿Estamos? Bueno, a ver. Bien. Chicos, una consulta. Faltan 10 minutos para que termine la clase. ¿Tienen unos minutitos más para que terminemos de calcular o quieren calcular en la casa los resultados presupuestarios? ¿Nos quedamos un ratito más? Sí, profe, sí podemos quedar. Sí, profe. Bueno, Profe,
al pelo, porque vi que varios estaban retirando la clase, entonces pregunto. ¿Sí? Bueno, 25. Intereses pagados por deuda externa. Intereses pagados por deuda externa. Bien. ¿Qué tipo de gasto es? ¿Qué partida Corriente. presupuestaria es? Gasto corriente. ¿Y qué partida presupuestaria es? Renta. De la propiedad. Renta de la Renta propiedad. de la propiedad. Ahí está. ¿Sí? El 25, pago de intereses. ¿Quién paga? De la administración central. Administración central. Bien. 26. Pago de alquiler de inmueble. Pago de alquiler de inmueble. ¿Qué es eso? Gasto de consumo. Gasto de consumo. ¿Qué partida presupuestaria? O subpartida presupuestaria. Bienes y ¿Qué servicios no bienes y personales? servicios. Exacto. No es servicios no personales, es bienes y servicios. ¿Sí? El pago de alquiler está ahí. En bienes y servicios. Bien. ¿Quién paga el alquiler, chicos? El organismo descentralizado. El organismo descentralizado. Bien. ¿Nos quedaba una más? Eran 26. Con toda, profe. No, Están profe, todas. esa es la última. Perfecto. Habíamos marcado puntualmente 2. ¿Sí? Lo que está en amarillo, en principio, olvídense. ¿Estamos? Porque es como la solución ya final. Por eso les quería pedir que se olviden lo que está en amarillo. Habíamos marcado la operación 12 como endeudamiento público. Va en endeudamiento público e incremento de otros pasivos dentro de fuente financiera. 51 pesos. Habíamos marcado que en aplicaciones financieras, la amortización de la deuda teníamos la operación 5, la operación 9 y la operación 14. Ahí está la deuda proveedores. ¿Lo ven? En la operación 5 son 30 pesos de la administración central, en la operación 9 son 90 pesos el organismo descentralizado, en la operación 14 son 15 pesos para la administración central y 45 pesos para el organismo descentralizado. Lo van totalizando. Bien. ¿A qué los quiere llevar el ejercicio? Primero a que, digamos, sepan ubicar cada una de las operaciones en el esquema ahorro, inversión, financiamiento. Y después al cálculo propiamente de los recursos presupuestarios. Esto no lo vamos a hacer, o sea, van a copiar los datos, después ustedes los chequean, para llegar al análisis. Quiero terminar con eso. El primer resultado presupuestario va a ser el resultado económico. ¿Qué hacen para calcular el resultado económico? Copien los resultados del consolidado para tenerlo como, para poder chequear después sus cálculos, pero es los ingresos totales, los ingresos corrientes menos los gastos corrientes. Y sacan a nivel de administración central, de organismo descentralizado y el consolidado. Consolidado le da 87. Después, ¿qué tienen que calcular? ¿Cuál era el segundo? Acá se agrega 1. Ustedes totalizan los recursos, totalizan los gastos y tienen el resultado financiero previo, que vendría a ser a este nivel, o sea, la totalidad de los recursos menos la totalidad de los gastos sin la incidencia de las contribuciones y los gastos figurativos. O sea, a ese nivel completan este renglón. Después, al nivel de, o sea, suman las contribuciones figurativas, en este caso, en el OD, y restan los gastos figurativos en el caso del OC, de la administración central, y les queda el resultado financiero ya final, ¿sí? ¿Cuánto le da el resultado financiero final? 148 a nivel de consolidado. ¿Hasta ahí me siguen, chicos? Sí, profe. Bien. Cuando ustedes calculen a este nivel, que dice financiamiento neto o el resultado de la cuenta de financiamiento, dice sin ajuste, porque sería sin hacer nada, ¿ustedes qué van a hacer?
Van a totalizar las fuentes financieras, le va a dar 51, ¿sí? Consolidado es 51. Y después van a totalizar las aplicaciones financieras, que le va a dar 45 en un caso, 135 en otro y el consolidado 180. Cuando calculan el resultado de la cuenta de financiamiento, se van a dar con esta realidad. Se van a dar con qué. ¿Con qué realidad? Con que ustedes, totalizando, ¿sí? Van a tener, acá es 6 menos 135 es menos 129, ¿sí? Pesos. ¿Lo ven o no? O sea que a ustedes le va a dar un resultado de la cuenta de financiamiento de menos 129 y van a tener un resultado financiero de 148. Entonces, no va a estar equilibrado. Eso va a pasar. ¿Se entiende? ¿Se entiende o Sí, no? profe. Sí, profe. Bien. Entonces, la pregunta, que creo que está, a ver, ¿me vuelven a leer el enunciado, por favor? Chicos, cualquiera, ¿me puede volver a leer el enunciado? En base a los siguientes registros presupuestarios del sector público provincial, se pide elaborar el estado de ahorro, inversión, financiamiento, efectuar la conciliación pertinente, determinar la administración central para el organismo descentralizado y a nivel de consolidado de los siguientes resultados: resultado económico, resultado financiero, resultado financiamiento y resultado del ejercicio. Bien, volvamos a leer. A ver si encuentran por qué hay que hacer esto que está en amarillo. Vuelve a leerlo, por favor. Hola, ¿sí? ¿Puedes volver a leer? Sí, A profe, lo ver leo. si... Sí, ¿Leo todo de vuelta, profe? sí, En base a los siguientes registros presupuestarios del sector público provincial, se pide elaborar el estado de ahorro, inversión, financiamiento, sí. efectuar la conciliación pertinente. Bien, ahí para. Fíjense que les dice conciliar. Conciliar no es lo mismo que consolidar. Pide Más abajo, Consolidar, consolidación, ¿no, profe? profe. no. Primero le pide, y esto presten atención porque a veces es un error común. Le dice, elaborar el esquema ahorro, inversión, financiamiento. ¿Hicimos el esquema ahorro, inversión, financiamiento? Sí. Después abajo les dice, a nivel de consolidado, calculen los resultados. ¿Hicimos eso? Sí. Es esta columna de total. Pero antes de hablar de los resultados que hay que calcular y de la consolidación, le habla de conciliar. Conciliar no es lo mismo que consolidar. Consolidar, uno va sumando y consolida, o sea, totaliza. En la conciliación, lo que le está pidiendo es que quede equilibrado, que se cumpla la regla de oro. ¿Cuál era la regla de oro? Resultado final, 0. Entonces, ustedes acá, cuando calculan, por eso le digo, no tomen en cuenta, ahora vamos a ver qué es lo que es estos números que están en amarillo. Pero si ustedes no toman en cuenta eso y calculan todos los resultados, no le va a dar conciliado el esquema. Es decir, no va a estar equilibrado el esquema. ¿Por qué? Porque van a tener una cuenta, o sea, un financiamiento neto negativo en una cuantía superior, perdón, inferior a un resultado financiero. Si mal no recuerdo, acá les daba 6 menos 135 es menos 129. Y si ustedes restan, a ver, acá lo tengo. No, este es el otro ejercicio. Si ustedes restan 148, que es el resultado financiero, menos los 149, menos los 129,
No, el resultado del ejercicio no está equilibrado, le va a dar un número distinto de 0. ¿Me siguen hasta ahí? Chicos, ¿me siguen hasta ahí? Sí, profe. Entonces, cuando le piden que esté cuando le piden que esté conciliado, significa que esté equilibrado. Y les doy una sugerencia. Ustedes cuando le piden que elaboren el esquema ahorro, inversión, financiamiento, siempre tienen que mostrarlo equilibrado. Siempre. ¿Sí? Entonces, ¿qué está pasando acá? Con los registros que yo tengo, ¿sí? Me está diciendo que yo tengo, pónganse a pensar, por un lado, yo tengo un superávit de 148. Si yo a 148 le resto el financiamiento neto que me daba a nivel de consolidado, ¿me daba cuánto? ¿Cuánto me da el financiamiento neto a nivel de consolidado? 129. Entonces, si yo a 148 menos 129, ¿cuánto me da? O sea, ¿cuál es la diferencia? 19. 19 pesos. A nivel de consolidado estoy hablando. ¿Sí? ¿Qué es esta diferencia? 19 pesos. Ahora, en términos conceptuales, ¿qué significa? Porque esto está ejecutado. ¿Qué quiere decir eso? Que los gastos están ya sea comprometidos o devengados y los recursos están percibidos. Entonces, si yo tuve un resultado financiero de 148, quiere decir que a este nivel obtuve 148 pesos. Y si tengo un financiamiento neto de menos 129, quiere decir que yo pagué deuda por 129 a nivel de consolidado. Por eso estoy viendo acá. Si yo obtuve un resultado de 148 y de esos 148 solamente utilicé 129 pesos para pagar aplicaciones financieras, esos 19 pesos, ¿qué es? ¿Un superávit sería, profe, o no? No, superávit a nivel de Claro, antes, perfecto. resultado financiero. A ver, cuando ustedes, lo llevemos a la economía doméstica, ¿sí? ¿Es un excedente financiero? Va por ahí va. Porque el excedente financiero es plata. Imagínense, la municipalidad recaudó como nunca 1.000.000 de pesos, ¿sí? Pagó los sueldos, todo, le quedaron 500.000 pesos. Y después, lo único que pagó el préstamo que tiene por 300.000 pesos. Le sobraron, como un resultado final, 200.000 pesos. ¿Dónde va a tener la plata la MUNI o cualquier, o la provincia, por ejemplo? La MUNI también, porque comparten el mismo agente financiero. Ahí ya les di una pista. Pero ¿dónde va a tener la plata? ¿Ustedes creen que todos los impuestos que se perciben se gastan puntualmente? Chicos, ¿ustedes creen que todos los impuestos que se perciben se gastan? No. No. ¿Que se tienen que gastar en el ejercicio siguiente? Sí. Pero si se cumplió con lo ejecutado, ¿sí? Del presupuesto vigente, y tenemos un excedente, ¿dónde van a quedar ese dinero? ¿Dónde va a quedar? En la caja del tesoro. Exactamente, que en realidad es en la cuenta bancaria del agente financiero. En el caso puntual de la provincia de Salta, en la cuenta bancaria del Banco Macro que tiene la provincia. Y la municipalidad lo mismo, porque comparten el mismo agente financiero. ¿Sí? ¿Se entiende? Pero ustedes me tendrían que preguntar, bueno, profe,
Pero usted nos dijo que había una regla de oro, que era que el resultado del ejercicio esté siempre equilibrado y para eso tenía que dar 0. Bien, lo que tienen que saber, y acá aprendan una cosa más, es que dentro de la partida presupuestaria inversión financiera, como subpartida tenemos incremento de otros activos financieros. Y dentro de esta subpartida tenemos una subpartida que se llama incremento de disponibilidades. Y acá dentro del incremento de disponibilidades está la plata disponible en cuentas bancarias. ¿Se entiende ahora? Sí, profe. ¿Sí? Entonces, ¿cómo a nivel de consolidado llegaron a qué es este 19? Y acá hay que aprender otra cosa. Para que el esquema ahorro inversión financiamiento esté consolidado, ¿sí? Debe estarlo también en sus partes integrantes. O sea, yo tengo que tener consolidado la administración central, conciliada la administración central, o sea, a ver, cambiemos el nombre. Equilibrado la administración central, equilibrada el organismo descentralizado para que el consolidado también esté equilibrado. Y por ahí anótense, conciliado es igual a equilibrado. ¿Está claro? ¿Sí o no? Sí, profe. Entonces ahora sí tomemos nota. Yo tengo, hasta este nivel no voy a tener problema. O sea, resultado financiero. ¿Cuánto era el resultado financiero de la administración central? Era un déficit de 30 pesos. Quiere decir que yo acá gasté 30 pesos más de lo que recaudé. Perdón, de los ingresos percibidos, no de lo que recaudé. De todos los ingresos percibidos, yo gasté 30 pesos más. Ahora, ¿de dónde saqué esta plata? ¿De dónde saqué estos 30 pesos más? Y empezamos a analizar. Yo tenía un endeudamiento de 51, ¿sí? Y después tenía una aplicación financiera de 45. Si ustedes hacen 51 menos 45, ¿cuánto es mi endeudamiento neto? Mi financiamiento neto. 51 menos 45 es 6. ¿Lo ven? Sí, profe. ¿Sí? Bien. Es imposible, y esto ténganlo presente, es imposible que yo haya gastado 30 pesos y no hayan salido de ningún lado. Es imposible eso. Porque si yo gasté 30 pesos, salieron de algún lado. Y si de esto, sin hacer el ajuste, a mí me están sobrando 6 pesos, ¿sí? ¿Cuánto es la diferencia que me falta para completar esos 30? 24. 24. En la cuenta de financiamiento tengo la fuente financiera y las aplicaciones financieras, no tengo más. ¿Qué me incrementa? Fuente financiera. ¿Qué me disminuye? Aplicaciones financieras. Entonces, necesariamente, para yo gastar 30 pesos más, tuve que tomar deuda por 24 y omití ese registro. Deberé verificar, revisar y seguramente voy a encontrar 24. No en el enunciado, obviamente en el enunciado no va a estar esta operación, pero usted en la práctica, ¿sí? Cuando no le da equilibrado el resultado del ejercicio, tienen que hacerse ese planteo. Verificaron todas las operaciones, resultado financiero les dice un déficit de 30 pesos. ¿Qué quiere decir? Que ese déficit se financió con el financiamiento neto. Entonces, si ustedes están teniendo un financiamiento de 6 pesos, 24 pesos salieron tomaron deuda. Entonces, en ese nivel, fíjense, le va a quedar equilibrado administración central. Ya terminamos. Vamos a organismo de... ¿Se entendió eso, chicos? Antes que avance. ¿Se entendió cómo queda equilibrado? Sí, profe. ¿Sí? Bien. ¿Cuánto es el resultado financiero del organismo descentralizado?
178. ¿Y qué es? ¿Qué tipo de resultado es? Superávit. Un superávit. Entonces, vamos a ver el financiamiento neto. ¿Cuánto me queda el financiamiento neto? En menos 135, o sea que es una aplicación de 135. ¿Qué quiere decir esto? Que yo percibí 170, o sea, percibí un dinero. Gasté todos los gastos de capital y los gastos corrientes y me quedó, le llamemos una diferencia positiva, que es un superávit, de 100, ¿cuánto era? 148, 178, perdón. ¿Sí? Bien. La plata esa, esos fondos, con esos fondos, ¿qué hice? Pagué 135 a nivel ya de financiamiento neto, ¿sí? O sea, luego de pagar todo lo que tenía que pagar, me sobraron ¿cuánto? ¿Cuánto me sobró? 43 pesos. ¿Y dónde va a estar esa plata? En la caja. En la caja. O sea, uno dice caja, pero no se refiere a una caja en efectivo. Va a estar en disponibilidad en la cuenta bancaria del agente financiero. En el caso de la provincia de Salta, en la cuenta bancaria del Banco Macro. ¿Por qué? Porque el Banco Macro es el agente financiero. Por eso ustedes fíjense que todos los impuestos, ¿dónde se pagan? En el Banco Macro, a nivel provincial. Y a nivel municipal también. ¿Sí? Entonces, esa plata, ese excedente financiero, va a estar en inversión financiera, incremento de otros activos financieros, incremento de disponibilidad. ¿Dónde va a estar? Acá. Cuando ustedes hagan eso, vuelven a calcular el resultado del ejercicio y le va a dar equilibrado. ¿Lo ven? Entonces ya tienen equilibrado el esquema ahorro, inversión, financiamiento de la administración central. Después tienen equilibrado el esquema ahorro, inversión, financiamiento del organismo descentralizado. Por definición debería darles equilibrado el consolidado, el esquema ahorro, inversión, financiamiento consolidado. Entonces, digamos, consolidan esos cambios, esos ajustes que hicimos, y fíjense, 24 menos 43, ¿cuánto me da? 19. ¿Positivo o negativo? Positivo. En realidad yo tengo 24 que me están sumando y 43 que me están ¿qué? Restando. Entonces yo tengo 24 menos 43, ¿cuánto me da? Menos 19. Menos 19. Entonces el efecto, digamos, global, ¿cuánto es? Menos 19. ¿Sí? ¿Me siguen? Entonces yo tengo menos 19. ¿Y cuánto tenía sin el ajuste? Tenía menos 29. ¿Es así o no? El efecto sin el ajuste era 6 menos 135 me da menos 29. Menos 129. Menos 129, perdón, exactamente. Entonces, si uno suma esos dos números negativos, uno suma menos 129 menos 19, me da menos 148. Y fíjense que el resultado financiero me da 48 en superávit. Y ahí se cumple lo que le estaba diciendo. Si uno equilibra el esquema de ahorro, inversión, financiamiento de la administración central, también equilibra el esquema de ahorro, inversión, financiamiento del organismo descentralizado, por definición, en consolidado también le tiene que dar equilibrado. Pero ustedes lo calculan y lo controlan. ¿Sí? Bien. ¿Se entendió hasta acá el ejercicio, chicos? Sí, profe. Bueno, por ahí nos excedimos unos minutitos, pero quería dejarle la explicación sobre todo de cómo se resuelve. Bien, ¿qué van a hacer ustedes para la casa?
van a completar sobre todo el ejercicio 4.A y el ejercicio 4.B. ¿Sí? Perdón. El ejercicio 4.A nada más. Ejercicio punto 4B y C lo vamos a hacer acá. Y ahí ya vamos a terminar este trabajo práctico y comenzar el siguiente. Bien. Hasta acá, ¿alguna consulta, alguna duda? Profe, ¿Sí? ¿por qué conceptualmente hablando el excedente financiero estaría dentro de una aplicación financiera? Como que no me cierra eso. Sí. Bueno, así está nomenclado, ¿sí? En principio. O sea, los incrementos de disponibilidad estarían ahí. Ahora, si uno se pone a pensar, son fondos que estarían aplicados a una inversión totalmente líquida, que es el dinero mismo. El activo financiero por excelencia es el dinero en efectivo. Entonces son fondos aplicados ahí. Si quiere la explicación técnica, es porque el nomenclador lo clasifica como aplicación financiera. Ahora, si uno lo analiza un poco y se pregunta, sí, pero ¿por qué está ahí? Sí, bueno, ¿cuál es la inversión financiera por excelencia? La más líquida. Pónganse a pensar. ¿Qué es más líquido que el dinero en efectivo? Nada. Entonces yo tengo de mi patrimonio, ¿sí? En dinero en efectivo, o sea, invertido eso. Lo que pasa es que por ahí no hace ruido porque pensamos que el dinero en efectivo tenemos que darle una asignación. Y eso es lo que o sea, le veníamos diciendo a lo largo del cursado hasta acá, que todo recurso que se recaudaba tenía que tener asignado un gasto. Entonces no vemos a la inversión en dinero como una inversión en sí misma. Pero ahí se refleja, este sería más que una cuenta presupuestaria, debería ser una partida que me refleja la tenencia de un activo, ¿sí? Porque esto es, si uno tendría un balance de una empresa, sería caja y banco. Bueno, acá, ¿dónde está eso? A nivel de partida presupuestaria, en incremento de disponibilidades. Y el dinero en sí mismo es un activo financiero. Y el activo financiero están, digamos, agrupado en lo que es la inversión financiera. ¿Sí? Al comienzo hace ruido hasta que uno se acostumbra que los incrementos de disponibilidad están ahí. Pregunta, ¿no? ¿Dónde van a estar las disminuciones de disponibilidades? ¿Dónde En se la le fuente ocurre que financiera. en fuente financiera, disminución de la inversión financiera? ¿Lo ven? Está acá. ¿Sí? ¿Por qué? Porque acá el dinero, como está en caja, está inmovilizado, entre comillas, en caja. Cuando yo lo libero ese dinero y lo mando a fuente financiera, lo voy a utilizar para justamente financiar el gasto, o sea, el déficit que se da a nivel de resultado financiero. Supongamos, este déficit o sea, este déficit de 30 pesos, ¿sí? Yo tranquilamente lo podría solventar ¿con qué? Con 43 pesos, que es mi dinero en caja. Entonces liquido la inversión financiera en dinero en efectivo, poniéndolo acá, disminución de disponibilidades, y ahí lo compenso. Bueno, acá el dinero lo tiene el ODE y el déficit lo tiene la Administración Central. Pero bueno, si lo tendría el ODE al déficit presupuestario, yo podría con estas disponibilidades financiar. Y eso es importante saber por qué. Porque si yo no lo tengo en cuenta, que esto después ya lo vamos a ver en programación financiera, yo diría, me están faltando fondos para financiar el déficit presupuestario de los 30 pesos. ¿Qué tendría que hacer? Salir a tomar deuda. Muchas veces no podemos salir a tomar deuda si tenemos plata, es como salir a buscar un préstamo cuando tenemos ahorro. ¿Sí? Uno, ¿cuándo busca un préstamo? Cuando no tiene dinero.
sería una actitud poco racional salir a buscar un préstamo cuando uno tiene plata disponible. ¿Y cómo sabemos que tenemos esa plata disponible? Bueno, porque lo tenés en disponibilidades. No sé si contesta eso a la pregunta o María más. Sí, profe. No, ¿Sí? perfecto, se entendió. Sí, gracias. Bueno, chicos, ¿qué tal le pareció la clase? Muy buena, profe. Esta es una Buena, herramienta que uno acá le empieza a agarrar el gustito a lo que viene estudiando, ¿no? Porque acá ya empezamos a ver la gestión. Si ustedes quieren, por ejemplo, consultar y ver y tener más ejemplos, pueden entrar a la Oficina Provincial de Presupuesto, el periodo 2020 o el periodo de la ejecución del 2019, y por mes van a tener un esquema ahorro, inversión, financiamiento de la provincia. Y ahí van a tener esta planilla, exactamente la misma, no con los mismos valores, obvio, pero exactamente el mismo formato, ¿sí? Y ahí pueden ver cómo se fue ejecutando ese presupuesto. Es una herramienta muy útil para la gestión gubernamental. Bueno, chicos, ¿alguna consulta? ¿Algo que no haya quedado claro? Cuando lo revisemos seguramente vamos a tener consultas. Sí, seguramente que sí. ¿Sí? Lo importante es que se haya entendido cómo se equilibra, cómo se busca ese equilibrio. Porque esta regla del resultado del ejercicio equilibrado se tiene que dar siempre. Eso tengan siempre en cuenta. Bueno, chicos, dejo un ratito abierto el Zoom para aquellos que no se hayan anotado en el chat. Y si no hay más consulta, nos vemos el próximo jueves. Que tengan muy buenas noches. Buenas noches, profe.